¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Como se los habíamos estado anunciando, hoy tenemos como invitado especial al doctor Fernando León Nava, que hoy nos platicará muchas cosas acerca no solo de medicina, sino también de política. Prepárese su cafecito, unas galletitas o un buen panecito y acompáñenos. También me acompaña Roberto Gómez Herón. Y por supuesto, nuestro invitado especial, Fernando León Nava. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Esta es tu casa. Gracias. Bienvenido, Fernando. Siéntete con confianza aquí. Te agradezco, infinito. Te estimamos mucho. Muy amable. Bueno, pues invitamos a Fernando porque es una persona que conocemos desde hace un buen rato. Sabemos que es un buen político, que ha hecho muchas cosas, ha sido presidente municipal, ha sido diputado, pero también tiene un buen currículum en lo que a medicina se refiere. Así es que ustedes tienen hoy a una persona que sabe qué hace y de qué habla. Gracias. Si tú gustaras hablarnos un poco acerca de cómo ves la medicina hoy en día, cómo está la gente, más bien, ¿qué piensa hoy la gente de la salud con respecto a lo que vivía hace, no sé, 20 años? Porque ha cambiado mucho. Claro. Sí, bueno, yo diría en este tema de la salud que pues ha habido en nuestro país dos fenómenos importantes. Uno es la transición demográfica, es decir, ahora la gente vive más. Sí, así ha incrementado la esperanza de vida y eso obviamente ha generado que se deban de tener más recursos para la salud y esto se debe, por supuesto, a avances en la medicina. Sí, y sobre todo también que ha entrado mucho el tema de la medicina preventiva. Sin embargo, no todo el mundo se ha incorporado a esa dinámica que es muy útil de hacerse sus chequeos y de tener cosas de carácter preventivo, ¿no? Y por otro lado, también ha cambiado lo que llamamos un poco la transición en salud en la referencia a que sí se han disminuido lo que veíamos hace años. Es decir, problemas infectocontagiosos. Antes tenías llenos los consultorios de problemas respiratorios, de problemas de diarreas, etcétera, pero ha disminuido porque la salubridad en general, el agua, los hábitos higiénico-dietéticos han mejorado y ahora han disminuido. ¿Y qué es lo que ha venido como problemática? Las enfermedades crónico-degenerativas. Ahora, pues por supuesto, en primer lugar, los problemas cardíacos, la diabetes, la hipertensión, toda esta cuestión que va de la mano con unos hábitos de vida poco saludables, con el sedentarismo, con la falta de ejercicio, con el desconocimiento de la alimentación, con la ingesta de azúcares en abundancia. Todos son los dos fenómenos que han venido, digamos, a cambiar el escenario y que ahora, bueno, pues por supuesto enfatizamos que se fomente el deporte, la promoción de la salud, para precisamente pues que la gente, si ya hay una esperanza de vida mayor, pues que la gente acceda a ese nivel de expectativa. Claro. Te iba a hacer una pregunta que sí, fíjate que hoy vemos cómo toda la gente utiliza los medios de comunicación de manera excesiva y eso ha traído, aparte de daños en las articulaciones, la espalda, el cuello, los ojos, pero ¿ha incrementado con esto el sedentarismo? Sí, la gente ahora se ancla, estamos viendo casi como un vicio. Es decir, ahora la gente se siente insegura si no tiene a la mano el teléfono, si no tiene a la mano la laptop, la computadora. Y yo les digo a veces, a ver, haz un ejercicio, te levantas y ¿qué es lo primero que haces? El teléfono. ¿Sí? Y te acuestas y lo dejas junto para cualquier cosa, ¿no? Y de repente te distraes mucho, porque, por ejemplo, yo les digo a veces, yo también doy clases en una escuela de medicina en Tlaxcala, les digo a los alumnos, miren, hay que tener un hábito en el día, hábitos saludables. Les digo, el 70% de nuestro cuerpo es agua, hay que tomar suficiente agua en el día y no tenemos la costumbre. Ok, vamos al tema del celular que me preguntabas, el sueño. Para el buen dormir hay toda una mecánica de decir, apaga un poco las luces, empieza a apagar tu televisor, baja la intensidad de la luz y deja de ver el teléfono porque la luz, ¿sí? Le está diciendo a través de los ojos al cerebro, es de día. Entonces no se libera la melatonina y en consecuencia pues tu cerebro dice, pues yo sigo de día, sigue en vigilia. Entonces hay que dejar el teléfono porque tienes razón, ahora la gente se ha vuelto sedentaria y están cambiando cosas que antes no teníamos. Entonces
Yo creo que hay que aprovechar la tecnología con una medida. Con la medida también de identificar, si tú te metes a Facebook, como comentábamos antes del programa, a YouTube, que sean las páginas reconocidas, ¿sí? Yo mismo le digo a mis pacientes, a ver, revisen por favor el tema de la dieta saludable, pero revisen páginas útiles, no el consejo de la comadre, porque pues llegamos a lo mismo, ¿no? Pues sí. Entonces yo creo que hay que usar bien la tecnología sin abuso, porque sí, definitivamente, ahí nos pueden dar muchos consejos, pero nos dicen, haz ejercicio, haz esto, y seguimos pegados al teléfono, y además, algo bien importante, nos ha acostumbrado a la recompensa inmediata. Esto le llamamos los chispazos de dopamina. Yo quiero azúcar, voy por la donita, voy por el dulce. Yo quiero saber algo rápido, el teléfono. Ya estoy ansioso de saber qué, y si no me satisface, no me satisface, le scrolleo hasta que me encuentre lo que me gusta, lo que me está dando ese chispazo de dopamina, la satisfacción inmediata. Entonces yo creo que tenemos que aprender a que el teléfono nos sirva de aprendizaje, de conocimiento, de información, sí, también de distracción, por supuesto, pero bien utilizado, sin exceso. No, por supuesto. Desde luego. Pues obviamente ya nuestros amigos ya se están dando cuenta que obviamente que es un médico totalmente integral, que sabe totalmente de lo que está hablando. Pero Fernando, nos gustaría que nos platicaras ahora un poco de cómo llegas tú a la política. Sí, cómo no. Bueno, pues mira, fue algo interesante. Yo me formo como cirujano, tengo la especialidad de cirugía en la ciudad de Puebla, en el Seguro Social, en San José particularmente, y que la verdad agradezco porque fue una formación quirúrgica muy, muy completa. Mi padre radicaba, bueno, obviamente él ya falleció, pero vivió en Apizaco. Mucha gente de por acá del rumbo y de la zona oriente, norte de Tlaxcala, conocieron a mi padre, el doctor Javier León Manilla. Muchos le decían Panchito. Entonces, mi papá ya ejercía en Apizaco como un médico general. Imagínense ustedes que es el que iba a los pueblos a atender el parto a las haciendas, el que atendía gente en su casa, en el suelo, en la alfombra, y que veía de todo. Conoció de las necesidades, de ¿no? todo, de la población, de todo, ¿sí? Y de las precariedades. Ándale. ¿Verdad? Y entonces yo llego a Apizaco como cirujano y pues tenía yo, por conducto también de los médicos que ya me conocían en Apizaco, me decían, opérame esto, opérame el otro. Entonces tenía yo mucho trabajo quirúrgico. Pero también cuando salgo, pues obviamente buscando una fuente de ingreso fijo, tengo una base en el ISSSTE, tengo una base en salubridad, hago suplicios en la Loma, pues andaba yo como loco, haz de cuenta, operando. Entonces mi formación era completamente médica, pero en mis ratos libres empecé a vincularme con el Club de Leones de Apizaco y llego a ser presidente del Club de Leones. Y me invitan a la Asociación Médica de Apizaco y me incorporo a la Asociación Médica. Y luego, pues mis hijos ya van a la escuela y me invitan a la Sociedad de Padres de Familia de la escuela de mis hijos. Entonces me meto en ese terreno como, digamos, de permeación social. Cuando entonces viene la etapa en la que se va a elegir al candidato siguiente en Apizaco. Y en aquel entonces, en paz descanse, Ramón Hernández Márquez, el licenciado, me dice, oye Fer, acéptame un cafecito. Sí, cómo no, mi querido Ramón. Dice, mira, venimos de una reunión donde estuvo la gobernadora y varios políticos del estado. Entonces, la dupla para la presidencia municipal va a ser entre Ramón Hernández, su servidor, y Óscar Espino. Dice, pero la gobernadora dice, quiero que vistan, en lugar de una dupla, quiero una terna. Entonces, díganme nombres de alguien que tenga cierta presencia social, que sea bien visto. Entonces, a ver, empezaron a manejar nombres. Dice, ¿y alguien dio tu nombre? Adelante. Busquen a Fernando León, díganle que nos acepte, que se incorpore a una terna, que obviamente él no va a ser, a valores entendidos, ¿no? Sí, pero que va a ser primer regidor. Y le digo a Ramón, oye Ramón, ¿pero qué es regidor? O sea, yo era, haz de cuenta, el cirujano en desconocimiento pleno de la vida de la política, y entonces me incorporé, fui regidor del ayuntamiento, y ahí empezó por invitación en la incursión en la política, por la casualidad. O sea, yo no fui a buscar un partido, sino que pues, antes era todo PRI, me invitaron, acepté y fui regidor de salud y fue como entré a la política. La casualidad. Sí, y fíjate que pues es común cuando uno se empieza a envolver, ¿no? Con la sociedad, yendo a ciertos grupos o apoyando, como fue en tu caso, con los padres de familia, pues obviamente uno se va dando a conocer, lo que va uno haciendo es positivo y le cae uno bien a la gente. Y como tú lo dices, en ese entonces, pues sí,
Lo difícil era ser candidato del PRI, ¿no? Exacto. Ya lo demás era, Automático. ya era automático. Fíjate que es muy interesante. Hoy se sigue dando, hoy sigue habiendo personas que por su trabajo social son invitadas a participar en las elecciones, y eso a mí me parece un poco más sano a aquellos que pues le empiezan a echar ganas económicamente y le meten toda la carne al asador y no llegan por casualidad, sino que les cuesta económicamente mucho y luego pues el trabajo no es tan eficiente, ¿verdad? Pues mira, yo digo con respeto, porque también la política es una actividad digna cuando la haces con ética y con profesionalismo, ¿no? Yo digo, por un lado, mira, en la medicina yo puedo operar a un paciente y estoy incidiendo en la vida de una persona, o si lo estoy consultando, puedo dar consejos para una familia, ¿no? Si estás en la política, por ejemplo, yo después de regidor fui diputado local y me tocó hacer en Tlaxcala la primera ley de protección a los no fumadores y la ley de incorporación de las personas con discapacidad. O sea, la primera ley de discapacitados en Tlaxcala la hice yo en la Comisión de Salud del Congreso del Estado. Entonces, lo que hice fue ir a preguntar en foros a las personas con discapacidad cómo hicimos una buena ley, ¿sí? Y entonces dices, ah, caray, fíjate qué bonito, porque ya estás ayudando a un universo mayor de personas. Pero en ese tenor, yo ahorita que comentas, yo diría que hay también gente que sí viene de una parte de participación social positiva, llamémosle altruista inclusive en algunos casos, pero el político tradicional sí ya tiene un rechazo de la gente, yo lo digo, cuando es por el arribismo, cuando es por el compadrazgo, cuando es por la amistad. Es decir, haz de cuenta, los partidos se cierran y entonces el trabajo del político no es que tengas una presencia social, sino que tengas buenos amigos en la cúpula de un partido. Y entonces, oye, ¿sabes qué? Y te vuelves inclusive hasta como que poco ético de tus valores personales para andar atrás caravaneando a alguien y que te toque algo, ¿no? Entonces, a mí se me hace una gran diferencia y yo lo he comentado, hace unos meses me invitaron en Calpulalpan para dar una plática sobre mi trayectoria política. Decía, miren, la gran ventaja de alguien, y se los digo públicamente, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Tengan una base sólida de estudios, porque eso te permite a ti transitar con tranquilidad. O sea, si no te vuelves el político que agarras un puesto y ya quieres el otro, y ya quieres el otro, no lo quieres soltar, y te amargas la vida, ¿no? A diferencia que si tienes una profesión sólida, les digo, tengo una plataforma de despegue y una de aterrizaje. Entonces, oye, me invitan, se da, qué bonito, lo disfruto, doy al máximo mi esfuerzo en la medida de mis capacidades, pero regreso a ejercer mi profesión y no pasa nada, no, o sea, no se me cae el mundo, pues, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una diferencia importante de hacer política. No, sí, y además promover leyes, como en el caso de la ley que se promovió, es excelente. Muchos diputados les dicen los diputados del dedito, porque nada más ya tienen acordado y ya nada más ya saben que cuando se va a votar una ley, desde luego es levanta la mano, ¿no? Vamos aquí con nuestros amigos que ya nos están acompañando a leerlo. Bueno, agradecerles primero que nada que nos acompañen y después a leer sus comentarios. Adelante, Roberto. Sí, muchas gracias. Bueno, pues tenemos a Gerard Cano. Pregunta, doctor, ¿qué es para usted el COVID? Y si a usted ha salvado algún enfermo de alguna enfermedad. Pues obviamente de alguna enfermedad. Claro. Bueno, miren, valga la redundancia. Miren, tengo muchísimos años en el ejercicio de la profesión médica y de la cirugía. Y bueno, literalmente sí, a veces tienes en las manos la vida de una persona, ¿no? Y es una gran satisfacción, no veas cómo ayudas tú a una persona a salir adelante. Y hay veces que está pues fuera del alcance de cualquier médico, en cualquier lugar del mundo, pues alguna enfermedad fatal, llamémosle, ¿no? Entonces es una satisfacción, la medicina me llena tremendamente, ¿no? Ahora, en el tema de COVID, yo diría, pareciera que estábamos hace mucho tiempo, pero fue hace poco y cambió el mundo. O sea, nos aisló, se apagaron muchas actividades y ya reactivamos al 100% todo, como si hubiese sido una pesadilla, de que efectivamente hubo una gran mortalidad, que yo digo que se pudo haber evitado, se pudo haber disminuido de haber sido más agresiva en la política nacional del cubrebocas y de un sinfín de cosas. Por fortuna llegó la vacuna,
que yo debo decirles que si bien hay gente que tuvo resistencia a la vacuna, finalmente empezó a disminuir la mortalidad tremenda que había en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya después se descubrieron cosas de las vacunas, sí, porque debemos de recordar que las vacunas se aplicaron en la tercera fase todavía de su proceso de autorización, o sea, no estaban plenamente autorizadas, pero era una emergencia mundial, ¿sí? Es decir, empecemos con las vacunas. Entonces, yo creo que fue una enfermedad que nos dejó una gran lección de que también está en nosotros el autocuidado. Es decir, hubo personas que minimizaron el problema, ¿sí? Y bueno, tuvieron temas fatales en casa, ¿no? Sí, es un infortunio, pero así fue. Fatales, ¿no? También Gerard Cano nos pregunta qué Especialidad tiene. Sí, bueno, yo agradezco la pregunta, Gerald. Mira, yo hice cirugía general, en aquel entonces, repito, lo hice en el Seguro Social, y como no había las famosas subespecialidades, pues la verdad tuve una formación quirúrgica muy amplia, o sea, yo operaba con los oncólogos cuello, mama, histerectomías, sobre todo el cirujano general entra mucho a la parte del abdomen. En la actualidad, digamos, mi actividad fundamental es la cirugía de abdomen, y después me capacité en laparoscopía, yo hago cirugía laparoscópica, fui de los pioneros en Tlaxcala de la cirugía laparoscópica, ¿sí? Y después me fui a capacitar en endoscopía, hago endoscopía digestiva superior y de colonoscopía. Entonces, ahora me dedico un poco más al campo de la gastroenterología médica quirúrgica, pero en cirugía básicamente mi tema es el abdomen, básicamente. Bueno, pues, yo dice, sí tienes razón, el celular ha afectado mucho a toda esa generación. Y Gerard Cano nos dice que qué piensa el doctor de la medicina ancestral. Bueno, es que es muy amplio el término del tema de la medicina ancestral. Miren, quiero traer a colación un comentario que yo cuando estaba empezando a ejercer en Tlaxcala, llegó un secretario de salud, Rafael Cervantes López, un tipo de la Ciudad de México, un cirujano, y me dijo, oye, fíjate que a mí me interesa mucho saber de la medicina en Tlaxcala, porque no sé si tú sepas, me dijo el doctor Cervantes, que en Tlaxcala hay, en la época de la colonia y de la conquista, temas importantes de la medicina. O sea, si hablamos de la medicina un poco, nos remontamos hasta entonces, ¿no? Bueno, en síntesis, cuando llegaron los españoles a Tlaxcala, no sé si ustedes, bueno, en los libros, en las reseñas, se habla del árbol de la noche triste. Cortés estaba casi desahuciado por sus médicos españoles, que no eran médicos, o sea, no se subieron al barco para cruzar el Atlántico cirujanos reconocidos, se subieron barberos y peluqueros y gente que realmente no tenía un conocimiento profundo de la medicina. Pues cuando los españoles vieron a Cortés desahuciado, le dijeron, a ver, los médicos tlaxcaltecas que le ayuden a Cortés. Y entonces los médicos tlaxcaltecas desconocemos el detalle fino, pon tú que con la herbolaria, con los cuidados, con la atención, dice textualmente, le restituyeron la salud a Cortés. Entonces, los españoles le dieron un reconocimiento a la medicina tlaxcalteca, que eso es un dato bien bonito, de tal forma que dejaron que en uno de los primeros hospitales aquí en América, en Tlaxcala, dejaran que los médicos indígenas siguieran ejerciendo. O sea, no vinieron como quítense porque no saben, y llegamos los que sabemos los españoles. No, pues es que les convenía, quien los curaba, los aniquilaban como a los demás y se quedaban sin quien los salvara. Y además, sabes que, mira, yo no, ya hablando un poco, me remonto a un poco, digamos, después, yo no estoy cerrado porque con el paso de la vida y la experiencia te das cuenta que hay enfermedades que, por ejemplo, les cae bien la herbolaria, les cae bien la homeopatía, no tiene uno que ser cerrado científicamente, decir, no, nada más la medicina alópata. No, sabes que hay personas que acuden con un médico homeópata porque la carrera de homeopatía existe formalmente, o acuden al herbolario tradicional y encuentran, claro, hay que hacerlo con cautela, ¿no? Yo con cautela, pero digo, si hablamos un poco de la medicina de nuestros ancestros, que es la herbolaria, que es este tipo de cosas, pues vamos, no debemos de desprestigiarlo porque tiene su razón de ser. Así es. Mira, tenemos un compañero, Fernando, que es médico, es colega tuyo. Hoy no pudo acompañarnos aquí a tu entrevista, pero nos está saludando por medio del chat. Adelante. Dice, hola, Brian. Brian Martínez se llama.
Hola, dice un saludo a mis apreciados colegas, así como a tan distinguido invitado. Un placer escucharlos, como siempre, la nota crítica se distingue por contenido de calidad. Me gustaría conocer la perspectiva acerca de la evolución que han tenido las enfermedades. ¿Estamos? Enfermedades con el tiempo, desde infectocontagiosas hacia las crónico-degenerativas y actualmente hasta la alta incidencia de trastornos relacionados con la salud mental. ¿Por qué se está dando este fenómeno? Pregunta, ¿por qué se está dando? Desde la prevención y promoción de salud y qué tanto impera actualmente. ¿Qué camino debe tomar la humanidad para evitar caer en el siguiente nuevo episodio de afecciones a la salud? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo o hacia dónde deberíamos encaminarnos? Está un poquito Grandes, pero gracias, Brian, un abrazo, nos vemos aquí mañanita. Excelente. Adelante, Gracias, sí, Fernando. Gracias, Brian. Mira, bueno, ya lo comentaba yo en la parte inicial de la charla, vino esta transición de salud y entonces, debido ya a las mejoras en el abastecimiento del agua potable, de la cloración, de un sinfín de cosas, de más cuidados en el manejo de los alimentos que pues, obviamente se han tenido, ¿sí? Y que también, por ejemplo, vinculándolo con el COVID, pues ya sabemos que la transmisión de las enfermedades respiratorias es de gota a gota, no es porque toquemos aquí o allá. Claro, Entonces, tú ves todavía ahí a gente que tiene gripe y se pone su cubrebocas. Entonces está protegiendo a terceros, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que se ha disminuido ese bloque de enfermedades infectocontagiosas y que ahora, pues, por supuesto, el monstruo es la obesidad, el sobrepeso, todo lo que llamamos el síndrome metabólico, que es un proceso inflamatorio del cuerpo. Y entonces va de la mano que tengas colesterol alto, triglicéridos altos, el azúcar alto, la presión alta, riesgos cardíacos por el sobrepeso, porque hay un sinfín de trastornos metabólicos. Entonces, ¿y qué lo genera? Pues ya decíamos, ¿no? La piedra angular es, estamos dando suficiente valor al ejercicio, sabemos la cantidad de neurotransmisores, de hormonas, de liberación de sustancias verdaderamente fantásticas, ¿sí? Por ejemplo, debo decirles que antes te decían, oye, para la memoria, pues ponte a hacerte crucigramas y el sudoku y todo, ¿no? Bueno, pero hay ahora su conocimiento de que el ejercicio te mejora la vinculación entre las neuronas, ¿sí? Que hay factores de crecimiento de las arterias con el ejercicio. Entonces, el ejercicio es la mejor medicina, sin lugar a dudas. Y por otro lado, pues que desgraciadamente nos vimos invadidos de una dieta extremadamente peligrosa con productos altamente procesados y con muchos azúcares, y entonces eso es muy dañino. O sea, yo le digo a la gente, mira, un refresco es veneno. O sea, tómatelo, pero es veneno, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Entonces, ¿a dónde tenemos que incidir? Hace unos días me invitaron en una radiodifusora en Apizaco, sí, en un panel, a hablar de la comida chatarra, que precisamente apenas entró en vigencia el decreto por el que se prohíbe en las escuelas. Y entonces les decía, bueno, pues por ahí va, tenemos que incidir, por ejemplo, en el nivel educativo, en tener una materia de promoción y prevención a la salud. Yo tuve la oportunidad, quiero vincularlo un poco, claro, con mi parte administrativo-política, sí, que cuando estuve como presidente de Apizaco me relacioné y fui presidente a nivel nacional de la red de municipios saludables. Y de ahí la Organización Panamericana de la Salud me invitó a hacer algunas consultorías a Washington. Y hablábamos de todo esto, ¿no? Y decíamos, ¿cuál es la clave? Pues la educación. Entonces, ¿en qué nivel de la escolaridad, llamemos a final de la primaria, en principios de la secundaria, meter unas materias básicas que les van a ser más útiles a los muchachos que tantas cosas que no les son tan necesarias? Imagínate que la gente, los jóvenes salieran con un conocimiento profundo, pero profundo, de la alimentación. Que supieran distinguir bien carbohidratos, proteínas, grasas, ácidos grasos, azúcares refinados, fructosa. Un alumno que sepa esto, tú lo vas a ver muchísimo más sano. Entonces tenemos que buscar la forma de incidir con políticas públicas de forma agresiva en el nivel escolar para precisamente disminuir este monstruo que responde la pregunta, ¿qué debemos hacer para evitar esto a donde estamos caminando? Estamos caminando hacia las crónicas degenerativas y la gran paradoja es que tenemos en la mano la respuesta. O sea, con nuestros hábitos de vida saludables las podemos disminuir. Obviamente, el Estado
apenas pues tomó cartas en el asunto y esta iniciativa que, bueno, es de esta política que hoy ya es un hecho, ya todas las escuelas dejaron de vender chatarra, ya es un principio. Algo que debió haberse echado a andar, no apenas, sí, claro. Sino estamos hablando de los 70s, finales de los 70s, ¿no? Cuando todavía había palanquetas, cocadas, ¿cómo se llama el dulce que es como trompadas? No, hay otro dulce que son como granitos pequeñitos, amaranto. Se consumían cosas más sanas. Después, obviamente, empezaron las frituras y todo esto es lo que ha traído graves problemas de obesidad en nuestros niños y también, bueno, también los adultos los consumen mucho. Claro. Y los refrescos ni se diga. Pues es aquí donde se ve la importancia de que en la política también estén profesionales. Fíjate que pues me gusta estar ahí leyendo algo de política, me llega información de uno de otro lado, pues vamos leyéndola. Y nos hemos enterado que, por ejemplo, hay gente que ya te vincula como candidato o para que estés como candidato a gobernador por Morena, por el PRI, PAN, no sé, PT, si tan vinculado. Sí, seguramente no sé si te ha llegado a tus oídos también. Sí, mira, yo pues agradezco al PRI que en su momento dado me dio cabida. Cuando les comento cómo llegué por la casualidad a la política, sí. Después fui regidor diputado, y cuando fui presidente municipal, ahí valoré algo bien importante. En aquella época Álvarez Lima dijo, yo no me meto en las presidencias municipales. Los presidentes deben ser electos por la gente. Entonces hubo consultas internas al interior del PRI. Yo participé en una consulta interna, la gané y luego gané la constitucional con una alta votación. Entonces yo siempre digo que es muy bonito que cuando tu padrino viene de abajo, o sea, que el padrino es la gente, no que tengas un padrino arriba, porque entonces te dice, te toca. Que no se malinterprete, claro. No, pues sabes que te dice, te toca, pero entonces si haces algo te puede jalar las orejas, ¿no? Te dice, oye, ¿sabes qué? Párale. O ¿sabes qué? Incorpora tal o cual persona y tú dices, oye, pero no tiene las cualidades, no tiene... En cambio, yo llegué a la presidencia municipal con esa libertad de poner a mis funcionarios sin ninguna presión de ningún tipo, porque tenía un gran soporte social, y a la vez entonces sientes la obligación y responsabilidad de retribuir la confianza a la gente. Y aquí viene un poco, como les dijera, como lo que yo siento que debe tener el político, empatía. O sea, tú con un paciente tienes que ser empático. O sea, tienes que ponerte en sus zapatos. Saber que entra a tu consultorio con dudas, con miedos, con incertidumbres, con temores, y se los tienes que despejar. Si para eso te dedicaste, tienes que tener el tiempo para explicarle y despejar todas sus dudas. En un puesto público debes de tener también el oficio, si no, mejor no le entres. Hay gente que no tiene oficio para un servicio público y se alquila y está en la nómina. Entonces, yo fui presidente y dije, pues en un decreto que está, un reglamento de participación ciudadana en Apizaco, el presidente tiene la obligación de sentarse al menos cada 15 días, por supuesto tiene que estar diario, pero a dar la cara a la gente en audiencias ciudadanas y, como dice la gente, sin preferencias. Como van llegando, como al banco, sacas tu boletito y te inscribes. Porque la gente me decía, y todavía lo sigue diciendo, es que sabes que no se vale que estoy esperando y llega el del trajecito y le das preferencia. No, a ver, todos somos iguales, claro, vamos a comportarnos como debe ser. Y sobre todo, ¿qué es lo que la gente quiere? Que si estás sentado, lo entiendas, estés escuchándolo, viéndolo a los ojos, eso es bien importante. Y le digas al de Obras Públicas, oye, atiende este tema, al de Servicios Municipales, a ver, vamos a ver esto. Miren, a ver, derivado de la reunión de audiencia pública del día de hoy, vamos a hacer estos recorridos en la semana. Estas colonias nos están demandando esto y esto y esto. Entonces, y otra cosa importante, que yo creo que va vinculado un poco con esta formación, llamémosle médico, ética profesional, humanista, es la transparencia. O sea, yo creo que hay un gran oscurantismo, perdón por la palabra, sí, en el manejo de los recursos públicos. O sea, y además yo le digo a la gente, voy a un lugar, les digo, a ver, díganme quién de ustedes ha ido a un cabildo público. Nadie. A ver, díganme quién de ustedes conoce el presupuesto que llega a su municipio, a su comunidad. Nadie. Digo, no, ¿saben qué? Yo cuando estuve de presidente municipal, la mitad de los cabildos fueron públicos.
Me hice cabildos en las comunidades, cabildos itinerantes, y ahí les daba a conocer a la gente, la citábamos voceando en un carrito, ¿sabes qué? A tal comunidad le va a llegar tanto este año, pónganse de acuerdo el comité comunitario con su presidente municipal para ver qué obras van a priorizar. Y emitíamos unos boletines que encartábamos en los periódicos de mayor circulación para que la gente supiera, a Pisaco le llegó este presupuesto, y ahí están las revistas de testimonio que tengo. De hecho, hace año y medio, que les voy a dejar un ejemplar, hicimos un memorial de la administración pública en Apizaco, donde precisamente habla de cabildos públicos, de cabildos itinerantes, de la participación ciudadana y de ejemplos de participación que también son útiles. Miren, por ejemplo, pareciera un detalle insignificante, el kiosco de Apizaco. La gente ya en la actualidad, pues ya pasaron algunos años, ya no se acuerda, pero a mí me tocó hacer el kiosco, pero yo no lo escogí, sino que convocamos a las constructoras, llegaron como 8, presentaron su proyecto, fueron 3 las que tuvieron más aceptación, les dijimos que pusieran su maqueta en la presidencia municipal, abrimos un periodo de consulta y la gente pasó y votó. Es decir, el apizaquense escogió el kiosco y se formó un patronato ciudadano. ¿Sí? Y el patronato fue el que firmó el contrato de la obra con la empresa. Es decir, hicimos cosas de tipo de transparencia. Nos tocó rescatar los espacios de ferrocarriles nacionales que están en Apizaco, el Museo Casa de Piedra, hay un sinfín de bienes por allá en Apizaco de valor que nos tocó rescatar, y le dimos un gran impulso a la seguridad, porque la seguridad es importantísimo. En aquel entonces tuvimos la Academia de Policía en Apizaco, hicimos el escuadrón ciclista, el escuadrón canino, construimos, pusimos desde la primera piedra del edificio de seguridad pública que está en Apizaco, en la zona de jardines de Apizaco, por allá. Después, inclusive al gobierno del estado, le cedimos en comodato un terreno atrás, donde está ahora creo que Semefo y los juzgados, pero toda esa zona que estaba despoblada en aquel entonces, le pusimos un gran énfasis a la seguridad. Obviamente no hay los problemas que hay en la actualidad. No, claro. Pero digo, después de eso, haz de cuenta, tú me regresé a mi profesión, después fui delegado del Infonavit, y entonces, bueno, pues debido a esa presencia social, política, médica, hasta empresarial también, porque junto con varios médicos me reuní y tenemos ahí un pequeño hospitalito en Apizaco, pues la gente ha visto movilidad de Fernando León y por eso pues empieza a permear el nombre, ¿no? Entonces yo diría, bueno, pues llegando los momentos veremos, ¿no? Claro. Fíjate que hablando de seguridad, que es muy importante, ¿no? En la actualidad, ¿qué piensas al respecto? Y a nivel estatal vamos a verlo desde ese punto de vista, porque yo creo que también nuestros espectadores van a estar interesados en ver cómo podríamos resolver, cómo podríamos aportar, o bueno, de qué manera saber, ¿no? Cómo protegernos, porque pues has visto las noticias, claro, y las situaciones son cada vez más alarmantes, ¿no? Pues yo veo al menos dos cuestiones, digamos, importantes. Creo que todavía en Tlaxcala, aunque ya tenemos lugares muy cosmopolitas, o sea, hay gente de todo el país, ¿no? Pero muchos nos conocemos, o sea, todavía en las colonias tú conoces quién vive, quién es nuevo, quién llega, quién se va. Entonces, estos comités vecinales sí pueden tener una función importante. Es decir, yo creo que debe haber una combinación en no necesariamente esperar que el Estado, llamémosle en todos los niveles, haga todo, sino que también nosotros tengamos un mecanismo de contención. Seamos partícipes, ¿verdad? Por supuesto. O sea, yo siempre he hecho énfasis y subrayado la diferencia entre un ciudadano crítico, pasivo, que yo prefiero ser activo, pero constructivo. Sí, o sea, activo, propositivo. O sea, bueno, ok, vamos a meternos, vamos a proponer, vamos a escuchar, y para eso tienes que tener un poco, pues, también la habilidad de un poco de liderazgo para ir llevando las cosas para donde deben de ser. Pues tiene que haber una combinación de organización social, que no se deba perder vecindad, porque ahí la gente es la primera que se da cuenta, oye, ¿sabes qué? En esa casa hay cosas raras, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hemos perdido la confianza en las instituciones. Y no se atreven, sobre todo, a por lo que dice. Sí, por lo mismo, ¿no? Entonces dices, oye, voy y denuncio y me meto en un problemón. Entonces, bueno, pues ojalá que las autoridades en su reciprocidad, pues haya un orden jurídico, y además, sobre todo, el segundo punto importante debe ser la coordinación interinstitucional entre los 3 diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en materia de seguridad. Porque ahora, pues hay un incidente
y llega la estatal y dice, no, ¿sabes qué? Esto es un tema del fuero federal, porque a lo mejor hay droga. Esto es un tema, no, tiene que haber una gran vinculación. Ahora, como se ha instrumentado en México, digo, no hemos sentido que hay un gran resultado, esa es la verdad, los números no mienten, ¿no? Yo creo que debe de haber una gran coordinación de la Guardia Nacional con la Policía Estatal, con la Policía Municipal, ayudar al Estado y a los municipios a que se fortalezcan, sobre todo, colaborar, bueno, pero también que haya una derrama económica, porque había fondos federales específicos para la seguridad pública que ya no llegan a los municipios. Entonces, obviamente, también los municipios a veces se ven un poco conflictuados. Entonces, yo digo que el pilar es organización ciudadana y vinculación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, sobre todo subrayando la capacitación del personal, por supuesto, que hay en los mandos y en la base de la gente que está en seguridad. Sí, desde luego. Es obvio que la seguridad es una forma muy diferente de tratarse con respecto a lo demás, porque ya lo hemos visto, ya lo he dicho en algunas ocasiones, pues que si hace falta más hospitales, se construyen y se contratan más médicos. Si hace falta más educación, se construyen más escuelas y se contratan maestros. Pero en la seguridad es diferente, porque cuando el criminal ve que ya hay más policías, ellos se arman más. Cuando ve que estos se arman mejor, ellos tratan de armarse más. Entonces, yo creo que aquí la seguridad es más educación, tiene que ver más con la educación de nuestros hijos y de cómo aceptamos o no a los que conviven cerca de nosotros y que se quieren dedicar a cometer cosas ilícitas, también tiene que ver mucho con eso, con qué tanto se los permitamos para que esto no crezca. Porque también hay que ser sinceros, yo no es que defienda a la policía, pero es un imposible si como ciudadanos no educamos bien a nuestros hijos y luego no denunciamos a quien comete los ilícitos, pues esto nunca acaba. Claro. La policía, ¿cómo va a tener un argumento para dejar a alguien encerrado si no hay una denuncia? ¿Sí? Ahí va a derechos humanos y dice, pues, ¿y a dónde están las denuncias? Enséñamelas. Lo tienes detenido de manera indebida y bueno, y hasta le fincan responsabilidades. Mira, vamos a seguir hablando de política, pero es que hay otras preguntas. Y dice Ivonne Job. Adelante. Bueno, ¿qué tan expuesta está una persona que usa oxígeno a las enfermedades respiratorias? Bueno, puede ser que si lo utiliza es que ya tenga una enfermedad respiratoria o cardiorrespiratoria y por eso esté oxigenando menos y entonces requiera algún apoyo de oxígeno, sea en puntas nasales o en mascarilla. Entonces, yo creo que ya debe tener un problema de restricción respiratoria y por supuesto, si la tiene, sus defensas ya son menores en el árbol bronquial, en el aparato respiratorio, y debe de tener muchísimo más cuidado pues, con toda la gente que convive, con el aire corriente, con los cambios de temperatura. Yo creo que sí, por supuesto, es una persona más vulnerable, no solamente a enfermedades respiratorias, sino a un sinfín de problemas, ¿no? Pues tenemos a igual es la... Ajá, ¿Sí? no, es Alzheimer, es una seguidora que siempre se contacta con nosotros. Ahorita nos va a mandar saludos desde donde se contacta, pero dilo, Roberto. Sí, la pregunta es, ¿cómo podemos educar a la ciudadanía y al gobierno para poder hacer un banco de genética? Bueno, hablando de la genética, miren, hay un Instituto Nacional de Genética que se dedica prácticamente a la investigación. Yo creo que a lo que podemos llegar nosotros a influir en el conocimiento de la gente es que efectivamente algunas enfermedades específicas ¿sí? Tienen mayor riesgo de poderse transmitir de generación en generación. Es decir, si yo sé que es, por ejemplo, el común denominador, en una historia clínica le preguntamos, oye, ¿tienes familiares diabéticos? Sí, bueno, pues tienes más riesgo de ser diabético. Entonces tienes que tener un poquito más de cuidado en tu peso, en tu dieta, etc., ¿no? Y también, por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer, que genéticamente se sabe que hay una mayor incidencia en las generaciones subsecuentes. Entonces, ese es donde yo por eso les decía, una materia
que hablara de promoción y prevención de la salud. Por ejemplo, en el cáncer de colon, una enfermedad frecuente, yo la veo porque hago colonoscopías y este es mi campo. Vemos un paciente con un problema de cáncer de colon y bueno, le digo a sus familiares, a ver, vamos a tratar el caso específico de él, pero, ¿sí? Les digo la información que está en el mundo, en la literatura científica, de que ustedes como descendientes tienen mayor índice y mayor riesgo de. Entonces, quiero que se graben muy bien, que ustedes deben empezar a hacer un protocolo de cuidado, ¿sí? De chequeo antes que su abuelito, que su papá. Es decir, si su papá empezó a los 60 años, se le diagnosticó el cáncer de colon, a los 50 años, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, tú tienes que empezar a hacerte una colonoscopia, así no tengas absolutamente ningún síntoma. Entonces, eso es, digamos, como que la parte genética en la que podemos nosotros decirle a la gente, ten cuidado, cierto tipo de enfermedades tienen un mayor riesgo de transmisión genética y en consecuencia tienes, si se pueden disminuir, hay unas que no las puedes evitar. Claro. O sea, hay enfermedades que les llamamos con un carácter dominante genéticamente, otras son recesivas, que pues te toca y viene en línea directa y pues no la puedes evitar, ¿no? Pero la mayoría sí se pueden disminuir, sobre todo si la gente está atenta a que, pues tengo un familiar con cáncer de mama, pues tengo que tener más cuidado todo el sector de mujeres de la familia para la autoexploración de los senos. O sea, esa es la forma en la que yo creo que podemos incorporar la genética al conocimiento público. No, sí, prevenirlo es mejor que quererlo curar. Por supuesto. Sí, usted señalaba acerca de la prevención, ¿no? Y que es muy importante. Es una cultura que no tenemos. Dentro de la educación o dentro de la formación, ¿no? Así es. De los jóvenes, ¿no? Si los gobiernos se dedicaran a informar a la gente que debe de hacer esto, de prevenir, gastarían menos por supuesto, hospitalizaciones, medicamentos, menos equipo médico, menos instalaciones, pero sí, desde luego sería muy desafortunadamente positivo, ¿no? Pero hemos sido olvidados por generaciones. Pero también sería bueno que dentro de nuestra entidad, ¿verdad? Pues tenemos a nuestros diputados, nuestros senadores, y que bueno, se pudieran, ¿no? A lo mejor participar en ese aspecto. ¿Cómo lo ve? Le queda bien el tema para que les lancemos la pelotita al Congreso del Estado. Y decirles, a ver, Comisión de Salud del Congreso del Estado, revisen lo que tengan en materia de legislación en salud y vean si hay suficiente en cuestión de promoción a la salud o no. Y si no, pues hagan algo innovador. A ver, ¿por qué no hacen que en Tlaxcala exista un taller, curso para el magisterio, primero, ¿sí? En materia de promoción a la salud? Segundo, que hay que incorporar a las asociaciones médicas, a los grupos de profesionistas, que existan seminarios de capacitación en el nivel preparatorio y en el nivel secundario. Porque sí hay chispazos aislados de información. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. Ya los jóvenes están más en conocimiento de, sí, pero no hay como que, a ver, vamos a meternos un poco al carácter, no nos gusta la obligatoriedad de que hubiese una materia en donde los jóvenes salen perfectamente preparados y se van a cuidar mucho más. Entonces yo creo que ahí queda la pelotita de que el Congreso puede efectivamente, como dices, incidir en que se hace una ley y se tiene que respetar porque es para todo el pueblo. ¿Podría ser parte de un plan de trabajo? Una política pública tiene que ser muy integral, tiene muchas aristas. Pones en la mesa todos los factores, esto les tocan al magisterio, esto les tocan a la sociedad padres de familia, esto les tocan a las cooperativas, esto le toca al diputado, esto le toca al presidente municipal, porque decíamos apenas en la mesa que les decía yo de la comida chatarra, bueno, ¿y quién va a dar lineamientos en los negocios que están fuera de las escuelas? Ahí no tiene competencia, por ejemplo, la SEP, pero sí tiene competencia el municipio. Claro. Entonces, tiene que haber una vinculación intersectorial. ¿Cierto? Dice al Sajem, hola, saludos desde Los Ángeles y más invitados como el doctor. Gracias al Sajem. Y también Pablo Palacios, saludos desde Chautempan. Muchas gracias a nuestros... No, pues tienes muy buen auditorio. No, tenemos acá ya amigos de varios lados. No. Les agradecemos mucho, obviamente un gran abrazo. Y pues como trataremos como siempre de traer gente así que sepa, como aquí está Fernando,
Vamos a tratar de hacerlo. A veces por sus ocupaciones es complicado que vengan, pero pues ya está aquí Fernando. No dudo que podamos traer algunos más que nos puedan aportar, como él nos está aportando en este momento, de conocimiento a la sociedad y a nuestros amigos que nos están viendo, pero también vamos a la política, porque recordemos que él también es político, ya nos lo platicó un poco, y ahorita yo te quiero preguntar algo que yo creo que está marcándose mucho, que es las candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque como tú lo dijiste, a veces es más fácil que llegues siendo amigo de alguien en la cúpula a que tengas a que sea por tu capacidad. Claro. Entonces se trata más de compadrazgos o amigasmos o cómo le vamos a decir, y esto produce mucho clientelismo. Sí. Y entonces ya me ayudó mi compadre, pues mándate pues mándate a la comadre, a tu niña, a tu niño, y vemos dónde los ubicamos. Híjole, pero ese que la comadre es primaria trunca. Pues no, pero no la quiero de sacacopias. Híjole, no, pues de sacacopias, ¿no? Entonces, pues mándala de jefa de área, ¿no? Claro. Y eso ocasiona que tengamos mala atención, un trato déspota por muchos servidores. No, y no estoy hablando de un gobierno en sí, claro, la mayoría sufre de eso. La mayoría sufre de eso. Llega alguien a la presidencia y el presidente creo que hasta es más amable que los que están abajo. Sí, a veces así sucede. Sí, y entonces, pues, esto yo creo que va a motivar a que poco a poco los partidos vayan siendo desplazados y vayan apareciendo figuras reales con capacidades reales presentándose para intentar acceder al poder y hacer cambios sociales que nos beneficien realmente. Sí, es que, digo, debemos de poner en contexto que los partidos políticos sí han tenido un serio proceso de desgaste. Yo en la actualidad no milito en ningún partido político, ¿verdad? Y sí vemos que han sido rebasados y que a veces ya no necesariamente defienden todos los intereses de la gente, aunque en el discurso siempre pues dicen que se desviven por la gente, ¿no? Sin embargo, puede ser que piensen diferente, pero ahora está como nuevamente muy vertical el sistema. O sea, ¿a qué me refiero? Miren, yo lo digo siempre con respeto. Cuando yo fui diputado local, el gobernador mandó una iniciativa de ley y yo la voté en contra. Porque para mí, para mi contexto personal, para mi razonamiento no era conveniente. Entonces tuve la independencia, la madurez y la ética, pienso yo, la independencia personal de decir no. Pero eso es muy raro, porque hay una verticalidad en que tú votas en contra, pues sabes que para la siguiente tú ya estás fuera de la política. Si te comportas tú en un lineamiento de que obedeces, sigues siendo del grupo. Entonces eso no es correcto, ¿no? O sea, se pierde un poco la autonomía. Y se supone que los congresos pues son plurales, son la representación popular donde hay gente, el campesino, el obrero, el trabajador, el comerciante, etcétera, etcétera, el profesionista. Entonces, pues debe de haber voces divergentes. ¿Por qué de repente hay una iniciativa y todos tienen, como dices, que levantar la mano en ese sentido? ¿Sí? Y que a lo mejor no es el mejor, ni siquiera es el que quieren, pero se sienten obligados porque los partidos los acotan. Entonces, yo ciertamente comulgo con lo que tú dices. A mí me parece que ustedes que nos están viendo en cualquier rincón del estado o fuera de Tlaxcala, si tienen ustedes interés de participar, empiecen a caminar, distínganse por la ética, por el profesionalismo, por la empatía con la gente, y de repente pues vas a tener un grupo de personas que son seguidores leales a ti, y después, ¿por qué no? Revisar la ley electoral, ver qué marca en materia de candidatos independientes para participar, y también a la gente decirle, pues cuando vengan las elecciones, sí pónganle mucha atención al asunto. Porque primero vota, bueno, Tlaxcala tiene una votación más o menos importante, arriba del 60%, pero lo hacemos a veces como que en línea. Es decir, en mi familia fueron de tal partido y entonces pues yo también, no sé ni siquiera es el candidato y vámonos. Y dice, ¿sabes qué? Voy a votar, sí. ¿Por quién? Pues todos de este color. Ni siquiera los conocemos. No nos damos a la tarea de preguntar, de incursionar, de investigar. Oye, ¿quién es? ¿Cómo se ha comportado? ¿Qué ha representado? ¿Qué ha hecho por la sociedad? ¿Cuál es su historia de vida? O sea, ¿realmente merece llegar a esa posición o no? Y entonces a veces
si nosotros no vamos, estamos también fomentando que esa persona llegue. Y si vamos y no analizamos, pues entonces también, de repente, pues no nos quejemos, ¿no? Entonces yo creo que también es un tema de que los ciudadanos tenemos que ponernos más las pilas, ser más analíticos, más críticos y también más exigentes, ¿sí? Yo les digo, bueno, pues también, si les decía yo, si no han escuchado un cabildo público, pues vayan y toquen la puerta y díganle, oigan, la ley municipal en Tlaxcala dice que los cabildos son públicos. ¿Cuándo hay un cabildo público para que nos den a conocer el presupuesto? Pues si va un grupo de ciudadanos bien Sí, organizados, tendrá que haber una respuesta. pero te voy a decir un problema grave. La gente cree que pierde el tiempo si hace eso. Otro problema grave. Van candidatos y acá el candidato importante es el que ya conocen que tiene toda la lana para invertir en los grupos. Ese es un problema social que hemos estado teniendo continuamente en Huamantla, Pisaco, Tlaxcala, bueno, ya todo el estado, no, a lo mejor digo todo y a lo mejor hay un lugar en el estado que dice nosotros no, pero será la excepción. Entonces tenemos graves problemas en que la gente no quiere concientizar que debe de dejar de cobrar el voto para que lleguen verdaderos servidores. Sí, verdaderos servidores, verdaderos profesionistas de la política, porque la gente cree que a veces, muchas veces que dicen que no saben ni siquiera que es una política pública y por eso los emboban, y lo digo con todo respeto, pero sí emboban a la ciudadanía con otras cosas que no tienen que ver con las políticas públicas y nos hace falta modificar muchas y sobre todo en el burocratismo. Va uno y hay un exceso de requisitos para cada cosa y muchos se repiten y bueno, todos lo saben, eso está hasta por demás decirlo. Pero yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú qué mejorarías de acuerdo a lo que has vivido en Tlaxcala? ¿Qué mejorarías? Bueno, por supuesto que hay muchos temas pendientes, ¿no? Claro, si tú fueras... Sí, pero me refiero, es decir, primero, esto es como el ejercicio de la medicina. ¿Qué necesitas primero? Un buen diagnóstico. Si no tienes un buen diagnóstico, estás haciendo las cosas mal, porque las estás haciendo por intuición. Mira, a mí me tocó recorrer el país en materia de municipalismo, y lo digo con respeto, ¿no? Había presidentes en todo el país, con diversos niveles escolares, pero sobre todo con diferentes inclinaciones. Es decir, no conocían mucho el municipalismo, entonces eran más proclives al tema educativo. Y se cerraban a la educación, no. Es que tengo que tener un diagnóstico y me tengo que dejar ayudar y me tengo que acompañar de la gente que sepa y para poder llegar a un buen diagnóstico y a un buen plan de trabajo. Entonces, punto número uno es que quien llegue, ¿sí?, sea una gente abierta, que diga, yo no lo sé todo. ¿Sí? No soy el iluminado, tengo que tener un buen equipo de trabajo para hacer un diagnóstico certero. Ahora, vamos a priorizar, ¿sí? Y también, a ver, esto está fuera del ámbito de competencia financiera del Estado, necesito el recurso federal. Pues voy y toco las puertas, veo la apertura programática que hay en la federación para decir, aquí cabe jalar este recurso, pero tengo que presentar un proyecto muy sólido. Miren, por ejemplo, cuando yo rescaté de Ferrocarriles Nacionales los espacios que tiene en Apizaco, que son varios, ¿no? En la colonia Santa Rosa, unas hectáreas donde ahora hay un deportivo, junto al Museo Casa de Piedra hay varios inmuebles. A mí me pedían, se estaba extinguiendo Ferrocarriles Nacionales, proyectos arquitectónicos, el uso que le iba a dar y la inversión que iba yo a tener. Entonces, pues me di a la tarea de hacer proyectos específicos para poder acceder a ese beneficio. Entonces, tiene que haber también conocimiento administrativo. Y obviamente ya derivado de ese diagnóstico, decir, a ver, vamos a priorizar cuáles son los principales problemas del Estado. Ok, seguridad. Bueno, ¿cómo lo vamos a atender? ¿Lo vamos a atender con las mesas de diálogo? En parte sí, pero vamos a dejar tareas específicas. O sea, nos dejamos una tarea y una minuta y en una semana a ver qué resultados tienes de eso y del otro. O sea, tareas específicas. Y también hacer mucha vinculación con los municipios para poder hacer tareas conjuntas, ¿no? Y bueno, ¿qué se requiere? Se requieren gobernantes de a pie, no de escritorio. Oye, tengo un problema de salud, tengo un problema en los cerezos, tengo un problema en los mercados, que no son insalubres. Oye, que es un tema del municipio. Sí, pero yo tengo una queja, voy a caminar
¿sí? En los mercados y aquí y allá para palpar la problemática y entonces complementar mi diagnóstico y ofrecer una alternativa de mejora. Y esta alternativa de mejora no tiene que ser de que yo me sienta el iluminado y diga, yo tengo la solución. Se me ocurre, sí, fíjense, se me ocurre que esta es la solución. A ver, espérate, si tú no eres el sábelo todo, ¿por qué no le preguntas al que sabe de ese tema cómo lo resuelves? ¿Sí? Entonces, yo creo que esa es la conjunción de una política social bien instrumentada, de que la hagas con gente con capacidad, de que vayas a tener el asunto en el pulso real, en su dimensión completa, para poder tener una solución completa. ¿Sí? Yo creo que es como, te digo, una buena historia clínica en un paciente, un buen diagnóstico en un estado, te permite tener un diagnóstico, prioridades y acciones a tomar específicas. Yo creo que, digo, parecería muy general, pero a veces no se tiene, entonces se andan dando bandazos. Se me ocurre esto, se me ocurre el otro, vamos a impulsar esto, y a lo mejor es como un poquito más llamativo, pero no es lo que le duele a la gente, no es la problemática real. Tenemos que irnos por las cosas más sensibles, por supuesto, la seguridad, la salud y la educación. En la actualidad, perdón que te Sí, interrumpa, en la adelante, actualidad Roberto. carecemos de un liderazgo, ¿no? Es decir, de aquellos líderes políticos, ¿verdad? O que ocupen un cargo, pues que puedan dirigirse, ¿no? A los diferentes sectores de la población. Yo creo que nuestros ciudadanos, nuestros seguidores dentro del canal, se han dado cuenta, ¿no? De la situación general en nuestro país, de las carencias que vivimos, pero también se han dado cuenta de que para poderlas subsanar, para poderlas resolver, se requiere de una persona con carácter, ¿sí? Que esté atrás, como tú lo comentabas. ¿Es desgastante la tarea? No, yo la verdad te digo, es que si te gusta, te apasiona. O sea, es que haz de cuenta cuando alguien dice, oye, ¿en qué trabajas? Es que yo no trabajo, porque lo que hago me apasiona, entonces no me desgasta, o sea, me apasiona, ¿no? ¿Te gusta la Sí me política? gusta, por supuesto, me apasiona también. Entonces yo te diría, para mí fue desgastante, 3 años del municipio fueron fascinantes, fueron verdaderamente emocionantes, bonitos, porque los viví al 100% y porque te entregabas de tiempo completo y lo hacías con pasión y escuchabas a la gente. Y tú cuando decías, oye, ya pavimentamos otra calle, oye, ya resolvimos esto, oye, ya lo otro, oye, ya, pues sentías una gran satisfacción personal. Claro, expensas de cierto sacrificio familiar, porque pues tenías que descuidar, no podías atender todo, pero yo te diría, no es desgastante cuando te gusta. Pero también hemos tenido gobernantes, yo no hablo ni de Tlaxcala, ni tiene dedicatoria, No, ¿sí? otras Y bueno, partes. digo, ahora sí que hablemos, ¿no? De otro planeta, Claro. que no les interesaba, vivían poco en Tlaxcala, o andaban paseando por Y las gastaban tardes. mucho. No, pues haz cuenta, no tenían el pulso real, no tenían la vocación. Entonces la gente también tiene que decir, porque a poco no, miren, yo por ejemplo ahora que doy clases, bueno, les digo a los muchachos, miren, si yo acepté dar clases es porque yo quiero dejar huella en uno de ustedes. O sea, no quiero pasar desapercibido en la vida, quiero trascender positivamente. Si ya acepté ser maestro, aquí estoy con ustedes. Oiga, pero que la clase más temprano. No, 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 a ver, vamos a ver. Y yo hago mi mejor esfuerzo, a pesar de que son temas que veo todos los días, por prepararme y actualizarme. ¿Sí? Y el otro día les llevé un endoscopio ahí a la clase y bueno, entonces les digo a una de las alumnas, le digo, oye, tómate unas fotos para el grupo, para el Instagram, ¿no? Entonces alguien me decía, oye, ¿te has visto cómo te apasionas cuando estás haciendo las cosas? Digo, pues es que me gusta. Lo mismo en la política, ¿no? O sea, tú te empiezas a hablar de la política y entonces le digo a la gente, ahí es que estás encontrando entonces tu propósito de vida. Claro. ¿Sí? Escúchate, ¿sí? Escúchate y ve, y yo les digo a ustedes, escúchense. De repente, en lo que más hablan, en lo que hablan con mayor énfasis, con mayor emoción, por ahí va su camino de su propósito de vida, porque todos venimos al mundo a cumplir un propósito. Entonces, me gusta, me apasiona, por supuesto. ¿Puedes ver un Tlaxcala diferente? Sí, yo creo que el Tlaxcala que tenemos, independientemente de la problemática, yo digo que tiene una riqueza cultural, histórica, verdaderamente envidiable, envidiable. O sea, sí nos enteramos, por desgracia, de problemas que nos duelen mucho, que no veíamos, ¿no? Pero hay estados de la República que verdaderamente están muy, muy complicados. Entonces, yo diría que todavía podemos ser
rescatar, ¿sí? Un Tlaxcala bonito, un Tlaxcala seguro, un Tlaxcala con los hospitales bien surtidos, bien abastecidos, unos servidores públicos que realmente sean servidores públicos, que pasen un filtro y otro filtro, pero no por amistad, sino por capacidad y por vocación. Entonces, si escogemos un buen equipo, pues ya somos equipos ganadores como el fútbol, ¿no? Como cualquier deporte. Por supuesto. Es complicado, fíjate que es muy complicado. Generalmente la gente no vota por eso, desafortunadamente. Sí. Queremos que así sea, porque es lo que más nos conviene. Realmente cuando las personas, todos los ciudadanos empiecen a dar cuenta que hay que elegir por su capacidad del candidato, no, pero su capacidad intelectual y su forma de ser, hacer y vivir. Porque muchos únicamente quieren que, pues, llegan, me toman la foto y ya me voy, me la tomé. ¿Y por qué crees que va a ganar? Porque tiene harto billete. Ojalá y dejáramos de pensar un poco así y que la política hoy, que la gente vea la política no como... Más atractiva. Sí, y no como que solución de sus problemas de manera temporal cada 3 o 6 años, sino de una manera permanente. Sí, que vean que pueden, claras, ¿no? Que de manera permanente pueden estar bien si eligen bien. Claro. Si no eligen por la lana, sino por la acción. Por la persona. Sí, que va a realizar todos los individuos que se proponen. Y en todas las elecciones hay buenos, ¿eh? Sí, claro. En todas. Pero desafortunadamente creo que los buenos, la gente elige al revés, ¿eh? A los buenos los echa hasta abajo. O luego lo que decíamos, ¿no? Y lo decimos con respeto. A veces en los partidos hay cuotas de poder y entonces le toca a fulano. Y ahora pues está más complicado porque de repente ha sucedido que dicen, oye, a ver tal municipio, toca mujer. Fíjate que no había aspirantes mujeres. Pues vamos a buscar una, ¿no? Entonces, bueno, ok. Y las mujeres, mira que la verdad le entran también con pasión. Claro. Yo mis respetos para la mujer. Yo tuve en mi gabinete municipal muchísimas mujeres porque son muy trabajadoras. Pero digo, también vienen estos temas de género, de edades y todo ese tipo de combinación ahora electoral. Pero yo creo que sí, vamos a subrayar y dejar esta tarea de que la gente participe en su ámbito de influencia, que no se quede con la pasividad. Y aquellos que tengan la intención, que empiecen a caminar. Hay que fomentar esta parte ciudadana independiente, supuesto. Porque entonces generamos cultura. Claro. Diciendo, ¿no? O sea, la gente va a decir, yo me acuerdo en alguna candidatura, y anduve por este rumbo, llegamos a un municipio, a una comunidad, tocaban una campanita, ¿no? Los vecinos. Ya vimos que se juntaban como 30 gentes, ¿no? Nos escucharon con mucho interés o regular, y o seguimos, ¿no? Y le digo a una persona, oye, fíjate que también va a pasar otro candidato de otro partido hoy mismo en la tarde, por acá quédate, ¿no? Y ya le digo, a ver, ¿cómo estuvo? Dice, no, una multitud tremenda, ¿no? Le dije, bueno, pero ¿cuál fue el fenómeno? Dice, es que había unos jovencitos, unos niños, 10, 12 años, más chicos, que vieron cuando llegaron las camionetas del otro candidato. Y vieron que venían repletas de cosas. Entonces, las campanas tocaron 5 veces más fuerte y se juntó 5 veces más gente, ¿no? Entonces, o sea, vamos a votar por eso, entonces después no nos quejemos, vamos a votar analizando el fondo, la historia de vida de las personas. Entonces, te voy a decir que si antes la gente votaba hasta por un desayuno, pero bueno, mira, seguimos, porque si no ya no nos va a dar tiempo a leer los mensajes. Adelante. Dice Marce Aquino, buenas tardes, una pregunta para el doctor, ¿qué me puede decir sobre la medicina homeopática? Lo dejamos y ahorita seguimos. Excelente invitado, ojalá y pudiera obtener el cargo político que busca porque hace mucha falta el apoyo en el sector salud. Mari Cuevas, muchas gracias, Mari Cuevas. Santa María Madre, dice un invitado muy distinguido, creo que esta plática da para más. Hace falta abordar más temas porque se escucha que sabe mucho, pero siempre les hace falta más tiempo. Pues yo creo que no va a ser la única vez que nos pueda visitar. Cuando me inviten, con mucho gusto, les agradezco. Claro. Sí. Dice, muy cierto lo que dice el licenciado Oscar, necesitamos apoyar a los candidatos que sí valen la pena, no al que pague el voto, porque como siempre nos dan
¿Cuánto dice? 100. 100 y veamos ahorita cómo están los hospitales. Sí, pues sí, lamentable. Elis Aquino Barrera, buenas noches, excelente programa y te mando saludos al doctor. Gracias. Necesitamos gente que trabaje para el pueblo, que se ocupe de las necesidades de la gente, un buen candidato, que no se venda. Pues yo creo que no. Mucho éxito, doctor, dice Ivonne Alzajeb. Tania Gómez aplaude al invitado y Rosa María Cuevas. Dice, doctor, se siente la pasión, como bien lo dice, eso es lo que hace falta. Gente que quiera el cargo y que viva y quiera trabajar con esa pasión. Me inspira a pensar que sí puede estar bien Tlaxcala. No, yo creo que puede estar mucho mejor, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, también va a depender mucho del ciudadano. O sea, el ciudadano debe elegir bien, porque es una pregunta que voy a hacer ahorita. Actualmente, ¿solo puede ganar Morena? Bueno, yo diría que sería muy iluso no percibir la fuerza que tiene el partido en el gobierno. Como era el viejo PRI, no era una planadora, ¿sí? Y entonces la clave era la candidatura. Ahora Morena se ha convertido pues, en un partido muy sólido, bueno, más que partido, en un movimiento muy sólido a nivel federal y estatal y en algunos municipios, ¿no? Sin embargo, yo diría que nada es imposible. O sea, depende de que existan actores comprometidos que salgan al campo a recorrer las calles, a recorrer las comunidades y que encuentren también la respuesta social, ¿no? Y que además vivan la pasión, ¿no? Sí, sí, yo creo que no es imposible. O sea, sí, por supuesto, tiene una abrumadora mayoría, pero no es imposible. Ahora, yo lo que digo es que fíjense un poco en la mecánica de cómo se van dando las cosas. Ahora lo importante es decir, están los que están a lo mejor buscando una candidatura en un partido, no particularizamos, en qué están preocupados, qué les ocupa, qué piezas están moviendo. Pues quedar bien con la persona que va a tomar las decisiones. Esa es su labor. En 2 años, ese es su trabajo. ¿Sí? Ser el más audaz para venderse a una persona o dos o al grupo de que toma la decisión. Al que le toca bajar a tierra, yo les digo, yo quiero tener mis padrinos abajo y no arriba, ¿no? Eso es muchísimo más trabajo, un esfuerzo verdaderamente difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces yo creo que queda ahí la invitación de que ustedes también participen, sean activos en una candidatura o inclusive en sus comités de sus escuelas, en sus comités vecinales, en su comunidad, en sus comités comunitarios, porque el ciudadano pasivo, ustedes saben, tenemos de dos, nos quejamos y somos pasivos, o somos proactivos, pero constructivos. Así es. Y Fernando, porque tenemos que ir finalizando. Sí, gracias. ¿Tú te ves como candidato al gobierno del estado? Bueno, yo lo diría con humildad, ¿sí? Creo que es algo importante. Yo siento que, por supuesto, podría tener el conocimiento, ¿sí? Profesional, empresarial, político, municipal, estatal. Es decir, he tenido cargos en el municipio, en el estado, en la federación. Digamos, conoces un poco los entretelones de la administración pública, ¿sí? Conoces el trabajo en equipo, ¿sí? Les comentaba yo cómo instrumentas una política pública y un plan de trabajo. Entonces yo digo, por supuesto, que no me veo imposibilitado, ¿sí? Considero humildemente que pueda reunir los requisitos, pero bueno, pues es una labor titánica que vamos a ver conforme pasen los tiempos electorales, ¿sí? Conforme se vayan dando las cosas, si hay condiciones para participar. ¿Quisieras alguna pregunta última? Pues creo que hay muchas preguntas. Una, aunque sea, no lo exageres, ¿no? Una que me llevamos hora y media. Me llama la atención. Se ha pasado. En la actualidad, ¿consideras, doctor, que un líder político, gobernador, deba participar en este tipo de convenios, vamos a decirlo así, de polémica que estamos viviendo con nuestro país vecino, porque es importante que un líder se manifieste, ¿no? Dentro de nuestra República Mexicana, de nuestro México, ¿no?
¿Cómo lo ves? O sea, que en el nivel local, Sí, que un gobernador, desde luego, no claro. un líder político, se pueda manifestar, es decir, Ah, por debidas a las supuesto. políticas Sí, que pues, por estamos supuesto. viviendo actualmente, ¿no? Por Porque supuesto. eso es importante. Por supuesto, pero bueno, mira, digamos que la interlocución que se da entre lo que está pasando en Estados Unidos, Canadá, México, ¿no? En lo que está pasando, que hoy se presentó el Plan México, ¿no? De las directrices que buscan contener esta actitud, digamos, del presidente Trump, ¿no? Pues obviamente el nivel de interlocución es de la federación, de los más altos niveles de la federación, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el embajador, etcétera, ¿no? Lo que seguramente y ojalá esté haciendo el gobierno federal es que llame y convoque a todos los gobernadores, precisamente para que hagan un bloque común, pero no solamente para que firmen un documento de apoyo a lo que la presidenta expone, sino para que existan mesas de trabajo reales y digan, oye, ¿sabes qué? Mira, en el norte está pasando este fenómeno, en el sur este fenómeno, en el Tlaxcala pasa esto, la mano de obra, la industria automotriz, o sea, que se escuchen las voces de los gobernadores que tienen el pulso importante de su localidad, de su entorno geográfico, para que se lleve a una mesa nacional, porque finalmente la interlocución sí se da en ese nivel. Que se puedan manifestar, por supuesto. Sí, te hacía esta pregunta porque hace tiempo existió la CONAGO, me parece, ¿no? Sí. Existe todavía. Tal vez Pero ya perdió creo un que poco de... exactamente para eso voy, o sea, como que se ha desvirtuado del propósito, de un propósito que pudiera ser más importante, como lo acabas de mencionar. Sí. Y digo que debe ser importante porque formamos parte de una Así federación, es, ¿no? así es. Entonces, un estado que hace, no sé si has visto nuestros programas, pero bueno, hablábamos de la manifestación de una compatriota, de una contemporánea, una líder del Senado que, bueno, se manifestaba a favor de nuestras semillas, ¿no? Criollas, vamos a Claro, decirlo sí, así, sí, sí. y que eso es determinante también porque, bueno, pues en Estados Unidos, pues nos quieren, vender Sí, claro, la semilla ya transgénica, ¿no? Entonces, claro. Sí, no, no tiene que haber... ya tratada, vamos. Sí, Entonces no. perdemos parte también de nuestra identidad, Sí, ¿no? De claro. nuestra raíz. Sí, lo importante es que haz de cuenta que ese comentario no se quede en el vacío. Exacto. O sea, puede subir a tribuna alguien y decir esto, el otro, ok, pero ¿cómo lo materializas? O sea, yo creo que entonces tiene que haber, esto que decías es bien importante, o sea, la fuerza de un grupo de los gobernadores de todos los partidos, porque aquí no debe de haber distinción de partidos, o sea, todos convocados a mesas de trabajo, ¿no? O sea, no nada más a decir sí a lo que una persona, un grupo en el poder dice, sino que son mandatarios estatales con mucha fuerza y de conocimiento local para que se incorporen a mesas de trabajo. Mira, por ejemplo, yo te digo porque trabajé mucho el municipalismo. Yo recorrí el país y me tocó ir a Río de Janeiro a firmar el compromiso de Río cuando se formó la Conferencia Nacional del Municipio Mexicano. Ahí firmó la FENAM, la AMAC y la ALMAC, digamos, la agrupación municipalista del PRI, del PAN y del PRD, para hacer una sola. Y cuando llegamos a México después, hicimos ruedas de prensa en la Ciudad de México con los medios más importantes para decir, esto es lo que queremos. ¿Qué queríamos? Que incrementaran los fondos federales y las participaciones a los municipios, pero ya como una voz fuerte, digamos, de los municipios, no importando los colores, pues ya estábamos en el cargo, ¿no? Para unirnos de los brazos, ir a tocar la puerta de la federación a que llegaran más recursos. Entonces, lo mismo, o sea, los gobernadores unidos, ¿sí? En un frente común propositivo de propuestas al gobierno federal, que es el que va a tener la interlocución finalmente con el gobierno de otro país. Sí, indudablemente hacer la participación de los gobernantes, no solo gobernantes, diputados, senadores, inclusive, ¿por qué no hasta los diputados locales, deben de externar su punto de vista acerca de las acciones políticas que ha tomado Donald Trump contra las naciones que son sus amigas, porque Canadá y Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos y México, pues obviamente tienen un tratado de libre comercio muy importante, en el cual entra en un real desconocimiento por parte de Trump
Ahora dice que no se debería, el propio tratado que él firmó hoy lo desconoce. Entonces creo que sí es muy importante que no solamente ellos, hasta los como ciudadanos lo hemos hecho, pues hemos dicho lo que hemos podido, y obviamente que no hace eco porque somos ciudadanos simples, y hasta los oídos que llega es una opinión más acerca de lo que pensamos sobre Donald Trump, que realmente yo creo que va a tener un gobierno fallido, ya su bolsa de valores lo está resintiendo, sus, pues, sus aliados, que no, sus acciones tan erróneas han hecho que países que nunca, que eran irreconciliables, hoy se reconcilien, que es Corea, Japón y China, hoy han formado un bloque, y entonces cada vez Estados Unidos se está dando cuenta que en lugar de resultar un éxito, resulta en una pifia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una persona, pues yo diría una personalidad ya que cae en el terreno psicópata? O sea, con una obsesión específica, terrible, que no ha analizado todos los bemoles y las aristas de un tema tan complicado como las vinculaciones con un, digamos, como dicen, un mundo mundial, ¿no? Sí. Que ya es muy diferente y que tiene que tener un trato diferente, ¿no? Y entonces también sucede que si tú tienes un poder legislativo afín, pues nadie te para, porque, o sea, tampoco hay voces que le digan, a ver, presidente, o sea, aunque somos de republicanos, pero eso no nos va a afectar por esto y por esto, por eso. Entonces es cuando se centra el poder en una persona, ya viene un error. ¿Sí? Tiene que haber división de poderes y tiene que haber gente en el poder con los oídos abiertos para escuchar las voces expertas, porque no eres experto en todo. Entonces es lo que le está pasando. Es un tipo que dice, a ver, el nacionalismo, esto que el otro, y bueno, al rato se va a arrepentir de las acciones que está tomando, porque la economía, o sea, no tienen mano de obra y va a haber muchas cosas que se le van a revertir. Entonces eso pasa en gobiernos centralistas unipersonales. Sí, sobre todo que ya nuestros compatriotas ya han sido también repatriados, ¿no? No, bueno, han sido deportados. Y bueno, y han sufrido las acciones de una persona que más parece actuar como un loco que como un gobernante. En fin, no está en nuestras manos. Claro. Los norteamericanos les pesará mucho, apenas está empezando, prácticamente les faltan los 4 años de gobierno, no sabemos si lo vayan a hacer renunciar antes, porque realmente le está pegando a quienes tienen el ingreso norteamericano, le está pegando a sus principales socios, y yo creo que la clase ya consolidada económicamente, pues no va a permitirlo. Claro. Y Fernando, me gustaría mucho que, obviamente, esta plática puede dar más y más, pero también entraríamos también las personas empiezan a cansar un poco porque tienen algunas actividades, pero tú no sé si les quieras dar un mensaje aquí a todos, a las personas que nos acompañan y que van a ver este programa posteriormente, para finalizar. En principio, pues agradecerles y, bueno, reconocer un trabajo que llevan ustedes muy sólido aquí en la difusión de temas importantes, que esa es una labor, ustedes parece que no se vuelven actores importantes en una sociedad porque le dedican su tiempo y su esfuerzo a la difusión de temas de interés general. Entonces, mi aplauso para ustedes, mi reconocimiento. Y a la gente yo le diría, miren, empezamos un poco en el tema médico, les decía yo ahí, jóvenes, dedíquense con entusiasmo, con interés a tener una preparación sólida. Eso les va a permitir tener las puertas abiertas. No se confíen nada más en el programa social, en una cuestión temporal. Tengan solidez personal. Segundo, a la población en general. Nadie les va a ayudar ni conoce más su cuerpo que ustedes mismos. El autocuidado de la salud. Los hábitos saludables son clave fundamental para la preservación de nuestra salud y no esperemos ya la enfermedad, sino hay que tener la etapa preventiva. Y en la parte sociopolítica hablábamos, participen, no se queden inactivos, no se queden pasivos, seamos ciudadanos propositivos y cuando lleguen las cosas y los tiempos, pongámosle más interés, más atención, analicemos quiénes están para que en un momento dado no nos quejemos de que las personas que están
no tienen el perfil necesario. Entonces creo que son las cosas que podríamos hilar como conclusión de esta agradable charla con ustedes. Pues, muchas gracias, Fernando, Roberto. Gracias. Gracias. Les agradecemos mucho a todos ustedes que nos hayan acompañado aquí con el doctor Fernando León Nava, un excelente profesionista y también un gran conocedor de la política, ha sido un buen servidor público. Esperemos que todos ustedes lo escuchen cuando tengan la oportunidad de tenerlo cerca. Hasta pronto, cuídense mucho y pásenla muy bien. Buenas noches.